Job es una figura central en uno de los libros más antiguos de la Biblia, conocido como el Libro de Job. La historia de Job es significativa por su profunda exploración de la fe, el sufrimiento y la justicia divina. A continuación, se detalla la biografía de Job según la narrativa bíblica. La Biblia no proporciona información específica sobre los padres de Job. El libro de Job, que es parte del Antiguo Testamento, se centra en la vida de Job, su fe, sus pruebas y su eventual restauración por parte de Dios. No se mencionan detalles sobre su linaje o su familia más allá de sus propios hijos. Debido a esta falta de información, se desconoce quiénes fueron sus padres y no hay referencias directas a ellos en las Escrituras. Antecedentes y vida temprana. Job vivía en la tierra de Uz, una región que se cree que estaba ubicada al este de Israel. Era un hombre recto y piadoso, conocido por su integridad y devoción a Dios. Job era extremadamente rico y tenía una familia numerosa, incluyendo 7 hijos y 3 hijas. Poseía grandes cantidades de ganado, tierras y sirvientes, lo que lo convertía en uno de los hombres más prominentes y respetados de su tiempo. Pruebas y tribulaciones. La historia de Job comienza con una conversación en el cielo entre Dios y Satanás. Dios elogia a Job por su fidelidad y rectitud, pero Satanás argumenta que Job solo es devoto porque ha sido bendecido con prosperidad. Para probar la fe de Job, Dios permite que Satanás le cause sufrimiento, pero sin quitarle la vida. Job enfrenta una serie de calamidades devastadoras. Pérdida de propiedades y riqueza. Un grupo de sabeos y caldeos ataca y roba sus bueyes, asnos y camellos. Un fuego del cielo, posiblemente un rayo, consume sus ovejas y pastores. Pérdida de sus hijos. Un viento fuerte derrumba la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. Salud. Job es afligido con dolorosas llagas en todo su cuerpo. Reacción de Job. A pesar de su sufrimiento, Job mantiene su fe en Dios. Sin embargo, está profundamente angustiado y lamenta su situación. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo, pero en lugar de ofrecer consuelo, insisten en que su sufrimiento debe ser consecuencia de algún pecado oculto. Job defiende su inocencia y su integridad, aunque también se enfrenta con Dios, cuestionando por qué le ha permitido sufrir injustamente. Diálogo con Dios. Finalmente, Dios responde a Job desde un torbellino. Dios no da una explicación directa del sufrimiento de Job, sino que le presenta una serie de preguntas retóricas sobre la creación y el orden del universo, destacando la grandeza y el misterio de sus planes. Job se humilla ante Dios, reconociendo su propia pequeñez y la soberanía de Dios. Restauración. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente sobre él y acepta la oración intercesora de Job en su favor. Luego, Dios restaura a Job, dándole el doble de lo que tenía antes, más riquezas, nuevos hijos, 7 hijos y 3 hijas, y una larga vida. Job vive hasta una edad avanzada, viendo sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Significado y lecciones. La historia de Job aborda temas universales como el sufrimiento humano, la justicia divina, la fe y la perseverancia. Enseña que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado y que la fe verdadera puede persistir incluso en medio de las pruebas más difíciles. También subraya la importancia de la humildad ante la sabiduría y el poder de Dios. Job es considerado un ejemplo de paciencia y resistencia, y su historia ha tenido un profundo impacto en la literatura, la filosofía y la teología a lo largo de los siglos. Muerte de Job. Su muerte no está detallada explícitamente en la Biblia. Job es conocido por su paciencia y su fe inquebrantable en Dios a pesar de sufrir grandes tribulaciones. El texto bíblico dice: Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y murió Job, anciano y lleno de días. Job 42:16 y 17.
Esto sugiere que Job vivió una larga vida después de sus pruebas y murió en paz, satisfecho con los años que Dios le había otorgado.